Muy buenas tardes, queridos estudiantes de quinto y secundaria. El día de hoy les voy a explicar el tema bienes. Un bien tiene la capacidad para satisfacer las necesidades de todos los hombres. Estos bienes se presentan de dos formas: bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres es lo que la propia naturaleza nos lo da en abundancia. No tiene un comprador, no tiene un vendedor. Pueden ser consumidos libremente. Existen en abundancia, tan solo que hay que cuidarlos para que no lleguen al problema de la escasez. Entre estos bienes libres, por ejemplo, podemos tener el agua de los mares, la luz del sol, las tierras, ¿no? Son bienes que la propia naturaleza nos lo da. El oxígeno, por ejemplo, ¿no? Nadie te vende, ni tú tampoco puedes comprar oxígeno, porque existe de por sí en la propia naturaleza. Dentro de los bienes económicos tenemos, estos se organizan de acuerdo a la intervención de la mano del hombre. Estos son elaborados por el propio hombre para satisfacer sus necesidades. Pasan por procesos de extracción y transformación para poder recién ser consumidos. Son útiles, son escasos y también transferibles. Estos sí tienen precio, tienen dueño, ¿ya? Cada uno de estos bienes. ¿Por qué? Porque son elaborados por el propio hombre. Los bienes por su naturaleza. En los bienes por su naturaleza tenemos aquí de dos clases: los bienes materiales y los bienes inmateriales. Los bienes materiales y los inmateriales. Acércate. Los bienes materiales o inmateriales. Los bienes materiales pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Todo lo que podemos tocar. Una mesa, un ropero, un televisor, una radio, todo lo que se puede tocar. Un bien inmaterial es algo que no se puede tocar ni ser percibido por nuestros sentidos. Por ejemplo, las marcas de carro, las marcas de teléfono, las composiciones, poemas, las creaciones del hombre que no se pueden tocar. Luego tenemos a los bienes por su función. En estos bienes tenemos a los bienes intermedios y finales. Bienes intermedios y finales. Y los bienes finales. En los bienes intermedios son aquellos bienes que deben ser previamente transformados para poder consumir. Por ejemplo, la harina. Por ejemplo, el cuero. Por ejemplo, la madera. Todos estos bienes tienen que ser previamente transformados para ser consumidos. Y luego están los bienes finales, que tienen que pasar por un proceso mucho más complicado para ser consumidos. Tienen que tener la necesidad de ser transformados, como por ejemplo el pan, la ropa, las frutas, la leche, todo aquello que debe pasar un proceso un poquito más complicado. Luego tenemos los bienes por su utilidad. En los bienes por su utilidad o destino, aquí tenemos los de consumo y también tenemos los de capital. Ya tenemos dos. Los de consumo son los que satisfacen inmediatamente nuestras necesidades. Por ejemplo, los objetos como relojes, pelotas, carros, ¿no? O la alimentación, que son inmediatos, de consumo. Los de capital o de producción son aquellos bienes que se usan bienes para producir otros bienes y ser consumidos. Por ejemplo, aquí los fierros, cemento, partes de maquinarias, petróleo, hilos, todo ello me va a dar un resultado final, ¿no?
En los siglos me va a dar ropa, el cuero me va a dar zapatos, ¿no? Entonces, esos son de capital. Luego tenemos los bienes de duración. En los bienes de duración también hay dos: los bienes fungibles y los bienes infungibles. Los bienes fungibles son aquellos no duraderos. Son aquellos como, por ejemplo, los alimentos, las bebidas, ¿no? Todo lo consumo inmediatamente. En los infungibles tenemos, por ejemplo, todos aquellos bienes que se usan varias veces, tienen un largo plazo y no se agotan en su primer uso. Por ejemplo, ahí que podemos mencionar un carro. Un carro te dura bastante tiempo, no es como los alimentos que lo consumes inmediatamente y ya, ¿no? Una casa, ¿no? Estos son bienes infungibles. Luego tenemos, por su situación jurídica, ahí tenemos los muebles y los inmuebles. Los muebles y los inmuebles. Los bienes muebles son todos aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro. Y los inmuebles no se pueden trasladar, salvo que tú los destruyas. En los muebles, por ejemplo, podemos trasladar de repente un carro, podemos trasladar un conjunto de cómodas, ¿no? Muebles. Un inmueble es una propiedad, una casa, no lo puedes trasladar, salvo que lo destruyas, pero aún así no puedes trasladarlo, ¿ya? Luego tenemos los bienes por su relación en su uso. Ahí tenemos los complementarios y los sustitutos. Los complementarios son aquellos que necesitan de otro bien para poder ser consumido. Por ejemplo, yo quiero un café con leche, entonces necesito el café y a la leche a la vez, ¿ya? Por ejemplo, quiero comer un pan con mantequilla, necesito dos bienes, un pan y la mantequilla. Entonces aquí tenemos a los bienes complementarios y tenemos a los bienes sustitutos. Los sustitutos son aquellos, tú tienes para escoger, ¿no? Sustitutos. Ah, bueno, pues yo quiero tomar un café, pero no tengo un café, entonces puedo tomar un té. Quiero comer un chocolate, no tengo un chocolate, entonces compro un caramelo. Entonces son sustituidos por otro bien, ¿ya? Los sustitutos. El uso de un bien desplaza al otro. Ah, quiero comer pescado, pero no puedo, entonces como otro bien, puede ser el pollo. Entonces son sustituibles. Y al último tenemos los bienes por relación con el ingreso. Aquí hablamos de los bienes inferior, que es aquel bien que aumente el ingreso, que cuando aumente el ingreso de las personas, su consumo disminuye. Y el normal, que es aquel bien que al aumentar el ingreso, aumenta también su demanda, o aumenta la demanda y también su consumo. Entonces, esas son las formas de bienes que existen en la naturaleza, que son libres, y los económicos, que es el hombre, a través de las transformaciones, los va elaborando. ¿Todo esto para qué? Para satisfacer las necesidades del hombre. Bien, jóvenes, espero que me hayan entendido. Y después de esta clase, la tarea es que ustedes hagan una infografía acerca de las clases de los bienes. Hasta luego.